Atención mamá, atención papá, atención maestro. ¿Tu niño tiene dificultades para mantenerse concentrado por un periodo razonable de tiempo? Parece no escucharte cuando le hablas, no para de moverse o de hablar. O tú que me escuchas, quizás eres de las personas que le cuesta mucho trabajo mantenerse en las relaciones. Te cuesta ponerte manos a la obra y comienzas a postergar las tareas importantes o las tareas del día a día y luego te sientes estresado y culpable por no cumplir con tus obligaciones. Pues sí, este video es para ti. En el día de hoy vamos a estar hablando de una condición conocida como TDAH o ADD por sus siglas en inglés. Trastorno del déficit de la atención e hiperactividad. Pero antes, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si es tu primera vez por aquí, permíteme presentarme. Yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial o Inclusiva. Y en este canal estamos hablando de las personas con capacidades especiales desde un enfoque positivo centrado en las potencialidades. Así que, sin más, vayamos al vídeo del día de hoy. Y en el día de hoy comienzo diciéndole que, como siempre, en esta condición, también desde el propio nombre ya estamos etiquetando. Como ya les dije, vamos a hablar de una condición conocida como TDAH, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Y como ven, la letra T con la que indica esta sigla, que es con la que se le conoce, ya se está refiriendo a trastorno. Pero como en este canal no nos gusta etiquetar a las personas, y ya les he venido explicando que el término trastorno me parece demasiado discriminatorio, con el permiso, aunque en la literatura se le conoce con este nombre, voy simplemente a decir déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención e hiperactividad se considera un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son aquellos que aparecen durante los primeros años, básicamente antes de que el niño inicie su etapa escolar, y afecta el funcionamiento personal, social, académico y laboral. Los trastornos del neurodesarrollo pueden implicar dificultades en una o varias de las áreas que les voy a mencionar: la memoria, el pensamiento, la atención, la comunicación, la interacción social, el lenguaje. Para que tengamos una idea, les voy a mencionar otros trastornos del neurodesarrollo que son un poco más comunes. Dentro de esta clasificación están incluidos también los trastornos del aprendizaje, dígase dislexia o el llamado discapacidad intelectual. Y tenemos también ahí el síndrome del espectro autista, un síndrome del que ya hemos venido hablando en nuestro canal. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque alrededor de este tema hay muchas interrogantes y hay quien confunde o dice que es lo mismo o que está incluido dentro del síndrome del espectro autista el déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué pasa alrededor de esto? ¿Realmente tienen características en comunes? ¿Está incluido dentro de la clasificación de espectro autista? Déjenme aclararles que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición, lo que se hace es que se toman los dos, es decir, el síndrome del espectro autista y el déficit de atención, y se ponen bajo el mismo paraguas, es decir, bajo una clasificación mayor, que son los trastornos del neurodesarrollo. Y sí, hay algo aquí que a partir de este momento se comienza a reconocer. Anteriormente se decía que una persona no podía tener a la vez síndrome del espectro autista y déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, a partir de la 5ª edición de este manual, se establece que sí pueden convivir los dos diagnósticos en la misma persona. Es decir, una persona puede ser diagnosticada con síndrome del espectro autista y a la vez tener déficit de atención e hiperactividad, aunque no necesariamente tienen que estar las dos condiciones. Ya sabemos que la principal característica del síndrome del espectro autista es que se afecta básicamente la comunicación y la interacción social. Ahora, ¿cuáles son las características del déficit de atención e hiperactividad? Pues bien, para que podamos reconocerlo, uno de los síntomas que denotan la falta de atención es que no prestan atención a los detalles
y cometen muchos errores en las tareas escolares por descuido. Es básicamente ese niño que a veces el maestro, cuando revisa su cuaderno, está viendo que hay una respuesta incorrecta y cuando le pregunta al niño, se da cuenta que el niño sabe la respuesta correcta. Sin embargo, lo escribió mal simplemente porque no prestó atención. Incluso aquel niño que nos está copiando mal del pizarrón, una palabra que está escrita correctamente, pues la lleva mal a su libreta, o una respuesta que está escrita correctamente, la lleva mal a su libreta, y nos decimos, bueno, ¿por qué? Pues simplemente porque no presta atención a los detalles. Además, tienen dificultades para mantener la atención durante incluso el juego o durante cualquier actividad escolar. No parece escuchar cuando le hablamos. Aquel niño que le estamos hablando directamente y pues no nos está escuchando, está como que en su mundo, ¿no? No sigue instrucciones hasta el final y le cuesta completar actividades. Tienen dificultades para organizar tareas, evita, no le gusta, se rehúsa a realizar tareas donde tenga que usar mucho tiempo o donde tenga que hacer un esfuerzo intelectual. Es ese niño que nos cuesta, no, a ver, a muchos niños no les gusta estudiar, pero es ese niño que de verdad tenemos que batallar arduamente porque haga sus tareas escolares, porque haga sus deberes. Es que parece que se siente como un castigo cuando tiene que pasar ratos en una actividad, cuando tiene que concentrarse, cuando tiene que dedicar un esfuerzo intelectual, pues se rehúsa, dice no, no quiero y hace un rechazo a ese tipo de actividades. A menudo extravía objetos o elementos que necesita para realizar actividades en la escuela. Es el niño que se levanta en la mañana y no encuentra el cuaderno con el que estuvo trabajando o haciendo su deber escolar la noche anterior. Pierde el lápiz constantemente, nunca tiene lápiz, llega a la escuela sin el lápiz, pierde la goma. El trabajo práctico que tenían que entregar ese día, pues a última hora no sabe dónde lo puso. Esto, vaya, me da un poco de cosa hablar porque básicamente me reconozco, ¿no? Que me pasaba mucho cuando era niña. Pero sí, es ese niño que está perdiendo constantemente, que nos parece que descuida todo, que no presta atención, pues es ese niño que tiene déficit de atención e hiperactividad. Se distrae fácilmente, es olvidadizo en las tareas diarias, le estamos dando que tiene que hacer un recado, a veces el padre le dice, tienes que hacer esto, y se lo repetimos varias veces, y le decimos, no lo puedes olvidar, esto es muy importante. Y el niño, pues exactamente lo olvida. Y lo olvida incluso cosas que tiene que hacer de manera rutinaria, pues siempre, constantemente, lo está olvidando. Ahora, síntomas de la hiperactividad y la impulsividad. Es decir, ¿cuáles son esos síntomas que me está diciendo que este niño tiene hiperactividad o que tiene impulsividad? Pues mueve constantemente las manos, los pies. Abandona a menudo su asiento, tanto en la escuela como en otro lugar. Se para sin permiso. Es el niño que decimos, pero que tú tienes que no te puedes quedar sentado un minuto. En el medio de la clase no pide permiso y cuando lo vemos ya está en el puesto del compañero. O estamos aquí y le decimos, tienes que ver esta actividad, tienes que ver este video y se nos para. O estamos en una reunión familiar y estamos todos en la mesa y el niño se va. Le cuesta mucho trabajo permanecer sentado. A menudo corre o trepa en lugares que son inapropiados. A ver, si llevamos al niño a un parque de diversiones, pues es totalmente normal que se trepe en los objetos que son para ellos. Pero estoy hablando del niño que si lo dejamos se trepa arriba de la mesa, se trepa arriba del refrigerador, se trepa en cualquier lugar, en lugares públicos. Cuando lo vemos está trepado en cualquier lugar que no debería estar. Tiene dificultades para jugar tranquilamente. Siempre está haciendo algo o actúa como si tuviera un motor. Es que parece que, bueno, tú nunca te paras, es que vamos a tener que apagarte, ¿no? Apagar el motor porque siempre está ahí constantemente, una forma de decir. Habla en exceso. Es básicamente el niño que no se calla nunca, que a veces, y hay que decirlo así porque es una realidad, como adultos decimos, ¡ah! Pero no te vas a callar. Llegamos a agotarnos porque nunca para de hablar. Responde antes de que se le pregunte. Es el niño que lo sabe todo, como decimos, no, eres un sábelo todo porque no escuchas para que aprendas. Te interrumpe, le estás haciendo una pregunta y no sabe ni siquiera qué le vas a preguntar y ya te está contestando. Tienen dificultades para guardar por tu turno. Cuando estamos hablando de que hay que levantar la mano para responder, de que hay que hacer alguna actividad grupal donde cada cual tiene su momento, pues a este niño le cuesta muchísimo, está interviniendo constantemente. Y es el niño además que interrumpe a los demás. Cuando alguien está hablando, cuando alguien está haciendo algo, a veces el padre le dice, un momento, ahora te voy a contestar, pero necesito, estoy hablando con otra persona o estoy atendiendo el teléfono. Y el niño parece no respetar la ley, es decir, la regla, y te interrumpe y no te deja hablar. Y quizás aquí usted está pensando, pues bueno, esto me suena
al típico niño maleducado. Y quizás tenga que ver con una mala educación, con un mal manejo familiar o pedagógico. Y antes que usted se siga haciendo conjeturas, les voy a aclarar que anteriormente muchos especialistas confundían este síndrome del déficit de atención e hiperactividad con trastorno del comportamiento o trastornos conductuales. Sin embargo, el déficit de atención e hiperactividad tiene una causa neurológica bien definida. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay algo aquí dentro que funciona de manera diferente. Y voy a decir que funciona de manera diferente. No voy a decir que hay un trastorno, que hay un problema, que hay un funcionamiento deficiente. No, voy a decir simplemente que sí hay un funcionamiento diferente en este niño. Y no podemos confundirlo entonces con mal manejo, con mala educación, con que este niño lo que necesita es mano dura o una correcta educación. Es un problema diferente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque sí existen los trastornos del comportamiento, sí existen los trastornos conductuales, pero es algo diferente. ¿Qué sucede? Cuando un niño lo que tiene es un trastorno conductual, es un trastorno del comportamiento que se debe a causas externas, es decir, una mala influencia o un mal manejo pedagógico. Si nosotros retiramos esa causa que lo está provocando, es decir, comenzamos a hacer un plan educativo adecuado, comenzamos a cambiar patrones educativos, pues ese mal comportamiento tiene que ir tendiendo a desaparecer. No pasa lo mismo con el niño que tiene este síndrome, este déficit de atención e hiperactividad, que no estoy diciendo, ojo, no me malinterpreten, que con la correcta estimulación no llegan a desaparecer también estos problemas en su comportamiento. Lo que estoy diciendo es que esa condición neurológica de base, recuerden, que nos va a acompañar durante toda la vida. Entonces, si no se trata de un problema de educación o de un mal manejo familiar o escolar, ¿cuáles son las causas que los provocan? Pues el déficit de atención e hiperactividad no tiene una causa única y específica definida. Las posibles causas pueden ser factores genéticos, bioquímicos, fisiológicos, conductuales, y algunos factores de riesgo que lo pueden provocar pueden ser el bajo peso al nacer, trastornos craneoencefálicos, déficit de hierro, exposición a sustancias tóxicas como el plomo, o madres que durante la etapa del embarazo abusan o consumen sustancias alcohólicas, tabaco o droga. También se dice que el déficit de atención e hiperactividad se puede deber a situaciones difíciles o adversas durante la primera infancia. Y bueno, ya que hemos dicho que el déficit de atención e hiperactividad no tiene una causa única definida, quiero estar hablándole sobre una posible causa que aunque no tiene, es decir, no tiene una comprobación científica, no se ha comprobado científicamente, pero sí algunos expertos defienden esta teoría que la llaman la hipótesis del cazador-recolector. Y lo que están tratando es de asociar este síndrome del déficit de atención con información genética que se nos ha transmitido de nuestros antepasados primitivos. Se dice que las personas que tienen este síndrome pudiera resultarles beneficioso si viviéramos aún en la etapa primitiva. Quiere decir que serían las personas que tuvieran más condiciones para cazar, para recolectar, porque esta que vemos nosotros como una dificultad para mantenerse siempre en movimiento, pues podría mantenerlos alerta en aquellas circunstancias. Y no estoy diciendo que esto sea una hipótesis verídica. Lo que estoy diciendo que es bueno tener en cuenta este elemento a la hora de que hablemos del posible tratamiento o de las posibles actividades que puedo realizar para ayudar a las personas con déficit de atención. A la hora de vincular las actividades en las que requieran esfuerzo físico o que genere una dosis de adrenalina, estoy hablando de los deportes, y bueno, luego vamos a estar profundizando en esta temática. Además, quise traer esta teoría aquí al debate porque recuerden que siempre estoy insistiendo que no debemos ver las condiciones especiales o las capacidades especiales de las personas como una limitación, sino como una potencialidad siempre y cuando sepamos utilizarla a favor y sepamos realizar una correcta estimulación. Y aquí una de estas
que vemos como limitaciones, que es la intranquilidad, la incapacidad para concentrarse, cómo con una correcta motivación o con un correcto uso podemos tornar esto que parece una limitación en una potencialidad. Y quiero retomar el tema del déficit de atención e hiperactividad y los trastornos conductuales y cómo no debemos mezclarlo o cómo debemos hacer una correcta distinción entre ambos, porque es que se dice que uno de los trastornos neurológicos con mayor incidencia en la población es precisamente el déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, algunos investigadores consideran que está sobrevaluado, es decir, sobrediagnosticado, y se debe precisamente a que a veces lo confundimos con otros trastornos y no hacemos la correcta diferenciación. Lo mismo que considero que es injusto decir que un niño con déficit de atención e hiperactividad simplemente es un niño mal educado o que se está debiendo a razones externas, razones educativas, sin tener en cuenta las condiciones neurológicas, es decir, su funcionamiento diferente. También resulta contraproducente todo niño que tenga trastorno del comportamiento o algunas de estas manifestaciones, pues ya inmediatamente decir que es que tiene un síndrome del déficit de atención e hiperactividad, sin tener en cuenta que no siempre esto es real y hacemos entonces un uso inadecuado o un diagnóstico inadecuado del niño. Y hablando de establecer un correcto diagnóstico y de cuando sí estamos ante la presencia del déficit de atención e hiperactividad, estamos ante un trastorno del neurodesarrollo que nos va a acompañar, o al menos este funcionamiento diferente nos va a acompañar durante toda la vida. Vamos a estar dedicándole unos minutos al déficit de atención e hiperactividad en adultos. Tenemos que decir que se dice que al menos el 50% de las personas con este síndrome del déficit de atención e hiperactividad siguen manifestando los rasgos aún en la edad adulta. Esta intranquilidad motora lo que se va a transformar en adulto, yo diría que en una intranquilidad mental, es decir, una constante preocupación, una exaltación constante, como que algo va a suceder, como que no tienen paz mental, como que siempre están esperando algo, como que siempre necesitan algo. Decir también que muchos adultos con déficit de atención e hiperactividad sí logran una carrera profesional exitosa, pero la mayoría de las veces van a necesitar de un entorno laboral tranquilo, sin demasiadas interrupciones. ¿Por qué? Porque van a ir de la falta de concentración al hiperfocus o a la hiperconcentración. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que logran concentrarse en las actividades, pues lo hacen de una manera que se absorben del resto de lo que les rodea, y si son interrumpidos, pues luego le cuesta un esfuerzo mental enorme volver a retomar la actividad, porque a ellos les cuesta pasar de la concentración, es decir, desconcentrarse y volverse a concentrar. Esto necesita mucho tiempo para ellos, por tanto deben evitar ambientes que los distraigan constantemente. Otro síntoma muy molesto durante la edad adulta es la procrastinación. ¿Qué significa la procrastinación? Es que son personas que les cuesta mucho arrancar, el arranque, es decir, tienen que hacer algo y comenzar es muy difícil para ellos, y lo que empiezan a hacer muchas veces es postergar tareas. Es decir, algo que yo sé que tengo que hacer hoy, que yo sé que debo de hacer ahora, pues digo, no, lo voy a hacer dentro de media hora, o lo voy a hacer dentro de una hora, y pasa la hora y digo, no, si todavía tengo tiempo. Y así se va yendo el día, y cuando llega la noche se van a la cama pensando en que dejaron una actividad pendiente, y esto les genera estrés, y lo van así postergando durante semanas, durante meses, y empiezan a ir dejando o ir haciendo un cúmulo de tareas pendientes que a su vez los comienzan a estresar, comienzan a sentirse mal porque saben que han dejado de cumplir con algo que tenían que hacer, y este estrés le comienza a provocar a su vez depresión por sentirse culpable, por no hacer la tarea, y esto los demotiva y le quita fuerza para comenzar nuevas tareas. Es decir, que estamos hablando de un círculo repetitivo que en vez de ayudar, lo que comienza es a generar más problemas. Pero de esto vamos a estar hablando durante la sesión de cómo poder mejorar estos síntomas y de qué tratamientos son los más adecuados. Y sí, existen muchas técnicas para ayudar a las personas a dejar de procrastinar. Aclarar también que los adultos con déficit de atención e hiperactividad tienen un mayor riesgo de volverse adictos a la sustancia. Hay mayor índice de criminalidad en este tipo de personas o de personas con esta condición. Los accidentes de tránsito, los choques automovilísticos también son mucho más comunes en personas diagnosticadas con esta condición. Otro elemento que quiero estar tocando
es que el déficit de atención e hiperactividad es mucho más difícil de diagnosticar durante la etapa adulta, porque suelen enmascararse con otros trastornos o con otros problemas, como los trastornos del estado de ánimo, con los trastornos de ansiedad, con los trastornos del uso y abuso de sustancias. ¿Qué significa esto? Muchas personas que no fueron diagnosticadas durante la infancia, pues van a llegar a la edad adulta con estas mismas características, incluso de maneras más exacerbadas, porque no fueron atendidos correctamente, y quizás ahora en la etapa adulta se remitan a un especialista para buscar ayuda porque saben que algo anda mal con ellos. Sin embargo, como han sido muy expuestos, ya han empezado o ya han caído en un trastorno depresivo, en un trastorno de ansiedad, o han comenzado a abusar de sustancias, y por supuesto que para el especialista resulta más fácil diagnosticar lo que están viendo en estos momentos, porque para saber que se trata de un trastorno del déficit de atención tendría que hablar con los familiares o hacer una historia de vida de la persona, y comienza entonces a brindar terapias o a dar medicamentos para estos tipos de trastornos. Estoy hablando de déficit es decir, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, y no va a atacar directamente las causas. Y esto puede convertirse también en otra problemática para las personas adultas. Por eso que creo que es muy importante que volvamos a reflexionar sobre nuestra historia de vida y qué pasó durante nuestra infancia, quizás conversar con esas personas, con nuestros padres, con nuestros abuelos, que pueden tener mucha más información sobre lo que pasó con nosotros durante los primeros años de vida. Y bueno, sí, ahora que ya has aprendido un poco más sobre el déficit de atención e hiperactividad, y quizás estás asociando que conoces a alguna persona con esta característica, te estás haciendo una pregunta muy importante. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las estrategias que pueden ayudar a las personas que conviven con el déficit de atención e hiperactividad? Pues bueno, esto va a ser el tema que vamos a tocar en próximos videos. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita para que te enteres de cuándo va a salir nuestro próximo video. Nos vemos en mi canal, tu canal, el canal de la familia, más allá de la etiqueta, Educación Inclusiva.